Desde que tengo memoria, mi vida giraba en torno a mi madre. Ella fue mi raíz, mi refugio y, con el paso de los años, también mi responsabilidad más grande. Durante casi una década, mi existencia se redujo a cuidarla día y noche. Las mañanas empezaban con su tos seca que rompía el silencio de la casa. Seguían con la preparación de medicamentos, consultas médicas, análisis y un sinfín de citas que yo organizaba como quien dirige una orquesta silenciosa. Mientras mis amigos avanzaban con sus vidas, nuevos trabajos, bodas, hijos, yo aprendía a medir dosis, a leer informes médicos, a cargarla de un sillón a otro sin hacerle daño. Aprendí a interpretar su mirada para saber si el dolor era soportable o si necesitaba ayuda urgente. Mi mundo se achicó hasta el tamaño de nuestra casa, donde cada esquina guardaba un recuerdo y cada habitación era un campo de batalla silencioso contra la enfermedad. Mi hermano, Javier, era otra historia. Vivía lejos, siempre ocupado, siempre con planes. Aparecía una vez al año con regalos costosos y promesas vagas de ayudar. Para la familia extensa, seguía siendo el hijo exitoso. A mí nadie me preguntaba cómo estaba. Simplemente asumían que mi papel era cuidar porque era la hija que se quedó. Durante años, acepté ese rol sin quejarme, convencida de que el amor por mi madre era suficiente recompensa. Pero el último año fue devastador. Mamá se deterioró rápidamente. Hubo noches enteras en que apenas dormí, días que terminé exhausta, sin fuerzas ni para comer. Dejé trabajos, amistades y hasta una relación que no resistió la presión. Mi cuenta bancaria se vació poco a poco. Medicinas, cuidados especiales, adaptaciones para la casa. Javier seguía llamando de vez en cuando, preguntando superficialmente cómo estaba mamá, pero sin involucrarse de verdad. Algunas de sus preguntas eran incómodas. ¿La casa sigue a nombre de mamá? ¿Hay testamento? Yo esquivaba el tema, porque hablar de herencias mientras alguien lucha por respirar parecía una crueldad. Mamá, incluso en su fragilidad, intentaba tranquilizarme. Me tomaba la mano y decía con una sonrisa débil: «Hija, lo que haces no se olvida». Yo lloraba en silencio, porque no lo hacía esperando algo a cambio. Pero en el fondo quería creer que mi sacrificio sería reconocido de alguna forma, aunque solo fuera con gratitud y justicia. Cuando mamá murió, el mundo se detuvo. La casa se llenó de familiares que aparecieron como fantasmas, primos, tíos y vecinos que no veía hacía años. Vinieron a dar el pésame, pero también a curiosear, a preguntar detalles que me resultaban hirientes. ¿Cuánto valía la casa? ¿Si había seguro? ¿Qué pasaría ahora conmigo? Javier llegó último, elegante y solemne, con un traje impecable y una mirada difícil de leer. Me abrazó. Dijo palabras de consuelo, pero sus ojos parecían medir cada rincón, cada objeto valioso. Los días después del funeral fueron un torbellino de tristeza y papeleo. Apenas podía pensar con claridad cuando llegó la carta del notario convocándonos a la lectura del testamento. Me aferré a la idea de que mamá había sido justa. Ella misma me lo aseguró alguna vez. Será todo equitativo, no te preocupes. Entré al despacho con dolor, pero también con una tenue seguridad. La lectura fue un golpe brutal. El notario, con voz neutra, declaró que la totalidad de los bienes, incluida la casa familiar, pasaba a manos de Javier. Mi cuerpo entero se paralizó. Apenas pude respirar. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Javier mantuvo un rostro serio, pero vi una sombra de satisfacción que me atravesó el alma. Balbuceé que debía haber un error, que mamá había hecho cambios recientes, pero el notario solo repitió: «Este es el último documento que tengo registrado». Salí de ahí destruida. Todo mi sacrificio, cada noche sin dormir, cada lágrima derramada, parecía borrarse con un papel. Javier me ofreció un café para hablar. En esa charla me dijo, con tono paternalista, que mamá confiaba en él porque yo no era buena con los negocios. Esa frase fue como una cuchillada. Yo, que sostuve económicamente a mamá hasta el final, reducida a alguien incapaz e ingenua. Regresé a casa con el alma hecha pedazos. Esa casa que yo había cuidado y que ahora me decían que ya no era mía, se sentía ajena. Cada rincón olía a traición. Sin embargo, entre el duelo y la desesperanza,
Apareció un destello de algo que no esperaba. Un sobre oculto, escrito con la letra de mamá, que decía: «Para mi hija, si algo pasa». Dentro encontré una nota que me devolvió el aliento. «Hija, confío en ti. No confíes ciegamente en tu hermano. Habla con el abogado Roberto García. Él sabe mi verdadera voluntad». Mi corazón latía desbocado. No todo estaba perdido. Mamá, incluso enferma, había previsto la traición. Con esa pista, el miedo se mezcló con una nueva fuerza. Por primera vez desde su muerte, sentí que mamá seguía cuidándome. No sabía cómo, pero intuía que esa carta era el inicio de una batalla que debía pelear. Con el corazón acelerado y la nota de mamá entre mis manos, marqué el número de Roberto García. Era temprano, pero él contestó con voz grave y paciente. Cuando mencioné el nombre de mi madre y le leí la advertencia, su tono cambió. «Ven hoy mismo. Tu madre sabía que esto podía pasar». Su despacho estaba en un edificio antiguo del centro, con paredes cubiertas de libros y diplomas. Me recibió con respeto y tristeza. «Tu madre era previsora», dijo al colocar sobre la mesa un sobre sellado con cera roja. «Me pidió guardar esto solo para ti». Mis manos temblaban cuando rompí el sello y saqué documentos frescos, firmados y fechados meses antes de su muerte. Allí estaba el verdadero testamento. Mamá dividía bienes de forma equitativa y me dejaba expresamente la casa. También había cartas suyas explicando su decisión, agradeciendo mi cuidado, admitiendo su decepción por la distancia de Javier. Sentí un nudo en la garganta. Lágrimas silenciosas rodaron por mi rostro. Mamá sí había pensado en mí. Mamá sabía, Roberto me explicó. Lo que leyeron fue un testamento viejo. Tu hermano probablemente presentó ese porque era más favorable para él, pero la ley reconoce el documento más reciente si se prueba su validez. Me advirtió que la batalla sería difícil, que Javier podría acusarme de manipulación. Por primera vez, en medio de la tristeza, apareció la palabra justicia. Esa noche hablé con mi hija Daniela. Ella escuchó con rabia y ternura. «Mamá, vamos a luchar. Abuela confiaba en ti. No estás sola». Su apoyo encendió una llama que la desesperanza había apagado. Al día siguiente notificamos al notario sobre el nuevo documento. Su gesto fue serio. Reconoció que el testamento de Javier estaba anticuado, pero advirtió que legalmente él ya había iniciado trámites. Tocaba ir a juicio. Sentí miedo, pero también una fuerza desconocida. Ya no era solo duelo, era defensa. La primera audiencia fue un golpe emocional. Javier entró impecable, con un abogado costoso y expresión arrogante. Apenas me miró. Roberto presentó el Nuevo Testamento, la carta de mamá, pruebas de que yo había pagado gran parte de sus cuidados. El juez escuchaba en silencio, examinando cada detalle. La respuesta de Javier fue feroz. Me acusó de aprovechar la vulnerabilidad de mamá. Insinuó que ella no estaba lúcida. Escuchar esas mentiras fue insoportable. Sentí que me arrancaban la dignidad. Pero entonces el médico de mamá declaró ante el juez. La señora Elena estaba plenamente consciente y habló de su voluntad hasta el final. Aquellas palabras me devolvieron aire. Roberto reforzó la defensa con recibos de gastos médicos, transferencias y mensajes de apoyo de vecinos que sabían de mi dedicación. Cada prueba era un ladrillo construyendo verdad. El notario que firmó el documento nuevo también testificó. Ella me pidió expresamente proteger este testamento de posibles presiones. Javier apretaba los puños con cada palabra. Los días se convirtieron en semanas. Hubo amenazas anónimas, mensajes hirientes y rumores en el vecindario. Algunos familiares se apartaron. Otros me escribieron en secreto para animarme. Daniela se convirtió en mi escudo. Organizaba papeles, hablaba con testigos, buscaba mensajes viejos de mamá, donde ella expresaba su voluntad. Un hallazgo cambió el rumbo. Un vecino, don Aurelio, apareció con cartas antiguas de mamá, donde hablaba de su decisión de darme la casa por mis sacrificios. Y un investigador contratado por Roberto descubrió movimientos bancarios sospechosos. Javier había vaciado una cuenta conjunta antes de que mamá muriera. Aquello no solo mostraba codicia, sino posible fraude.
Cuando presentamos esas pruebas, el juez se mostró impactado. El abogado de Javier intentó desestimarlas, pero la evidencia era sólida. Por primera vez vi miedo en los ojos de mi hermano. En medio del caos legal, la presión mediática creció. Algunos medios locales narraban el caso como la hija cuidadora contra el hijo ausente. No era fama que yo buscara, pero trajo apoyo inesperado. Gente que nunca me habló empezó a acercarse, a mostrar respeto. Cada jornada en el tribunal era un desgaste físico y emocional. A veces salía llorando, temblando de rabia y agotamiento. Pero cada vez que quise rendirme, recordé las manos frágiles de mamá acariciando las mías, su voz diciéndome que confiaba en mí. No podía abandonarla, ni aunque ya no estuviera. La batalla se volvió símbolo de algo más grande. No era solo por la casa, era por mi derecho a ser vista, y a que el sacrificio no fuera invisible. Roberto me repetía: tú no peleas por ambición, sino por verdad. Eso nos mantiene fuertes. Finalmente llegó la última audiencia. El juez repasó pruebas, testigos y documentos. Javier parecía desgastado. Su seguridad inicial se había desmoronado. Cuando se le dio la palabra, improvisó un discurso emotivo pero vacío. Habló de amor y familia, pero nadie parecía creerlo. Me tocó hablar. Mi voz tembló, pero hablé con el corazón. Cuidé a mi madre porque la amaba, no por interés, pero no puedo permitir que su voluntad se distorsione. Esto es justicia para ella y para mí. Miré al juez y sentí que mamá estaba conmigo. El silencio fue absoluto cuando el juez anunció que reconocía el testamento nuevo como válido, ratificaba mis derechos sobre la casa y advertía a Javier sobre las irregularidades financieras. Fue un alivio tan grande que apenas pude contener las lágrimas. Daniela me abrazó con fuerza. Roberto sonrió satisfecho. La noticia del fallo a mi favor no fue un final inmediato, sino el comienzo de otra etapa. Reconstruirme después de una batalla que me drenó física y emocionalmente. Durante días, la casa se sintió extrañamente silenciosa. Ya no había cartas legales ni llamadas tensas, solo el eco de una guerra que había ganado, pero que me dejó cicatrices invisibles. Los primeros amaneceres fueron raros. Me despertaba temprano, esperando algún correo amenazante o un mensaje hostil. Nada llegaba. En lugar de miedo, apareció un cansancio profundo, como si mi cuerpo al fin entendiera que podía detenerse. Dormí por horas, algo que no hacía desde hacía años. Daniela fue mi ancla. Ella me ayudó a devolverle vida a la casa. Abrimos ventanas, dejamos que el aire fresco entrara, sacamos cajas de documentos y recuerdos oscuros. Pintamos paredes y movimos muebles. Cada gesto era simbólico, limpiar el dolor para dar espacio a un futuro distinto. En un rincón del salón armamos un pequeño altar para mamá, su foto favorita, el rosario gastado y un cuaderno donde empecé a escribir pensamientos y agradecimientos. Era un espacio de paz, no de duelo permanente. Con el tiempo llegaron mensajes inesperados. Vecinos que me habían visto luchar me ofrecieron ayuda. Amistades antiguas reaparecieron con palabras de respeto. Incluso gente que había callado durante el juicio se acercó. Lo sentimos. Pensamos que era solo un pleito de herencia, pero ahora entendemos. No necesitaba sus disculpas, pero fue sanador saber que la verdad había salido a la luz. El teléfono sonó un día y era Javier. No insultos, no gritos, solo un silencio incómodo seguido de un «lo siento». Habló de miedo, depresión, de malas decisiones. Yo escuché sin interrumpir. No perdoné de inmediato, tampoco cerré la puerta. Le dije que necesitaba tiempo. Por ahora, eso bastaba. Mi vida tomó nuevos rumbos. Con la experiencia legal que adquirí, comencé a ayudar a otros cuidadores. Escribí artículos sobre la importancia de documentos claros, sobre proteger la voluntad de padres ancianos. En charlas comunitarias contaba mi historia, sin sensacionalismo, solo verdad, y veía a personas llorar porque se veían reflejadas. Eso transformó mi dolor en propósito. Daniela, inspirada, empezó a pintar sobre resiliencia y familia. Sus cuadros llenaron nuestra casa de color y esperanza. Un día expuso públicamente y me llevó como invitada de honor. Lloré al verla crecer después de todo el caos que vivimos. Nuestra relación madre-hija se hizo más fuerte, marcada por la adversidad, pero también por la solidaridad. También aprendí a proteger mi paz. Empecé terapia.
Necesitaba procesar la traición y el duelo. Hablar en voz alta de lo que dolió fue duro, pero liberador. Mi psicóloga me enseñó a diferenciar justicia de venganza, a soltar el odio sin soltar mi dignidad. Javier envió pequeñas señales de cambio. Una tarjeta en mi cumpleaños. Mensajes para saber de Daniela. No somos hermanos cercanos, pero tampoco enemigos. Tal vez algún día podamos reconstruir algo, aunque sea respeto. Un año después, organicé una ceremonia íntima en memoria de mamá. No era un funeral tardío, sino una celebración de su vida y del amor que nos dio. Invitamos a amigos verdaderos, vecinos que nos acompañaron y gente del grupo de cuidadores. Contamos anécdotas, reímos y lloramos. Fue un cierre emocional que necesitaba. Ese día comprendí que mi batalla fue por mucho más que una propiedad. Fue por mi identidad, por el derecho a ser reconocida y a honrar a quien me dio todo. También fue una lección para Daniela, amar sin dejar que te pasen por encima. Ahora la casa es un lugar de paz. Hemos plantado flores nuevas, y cada primavera siento que mamá está allí, orgullosa. Cuando el sol entra por la ventana de la sala, ya no veo sombras de tribunales ni documentos. Veo futuro. Sigo escribiendo. Quizá algún día sea un libro. Quizá mi experiencia evite que otras personas vivan lo mismo. Cada palabra que dejo en el papel es un puente entre el pasado y un presente más libre. Sobre todo, aprendí que la familia no siempre es sinónimo de justicia, pero también que el amor verdadero deja huellas que ninguna traición puede borrar. Mamá me enseñó a cuidar. La vida me obligó a defenderme. Hoy sé hacer ambas cosas. Con el paso de los meses, la vida empezó a parecerse otra vez a la vida. No igual que antes, pero habitable. Al levantarme cada mañana, ya no pensaba en tribunales, sino en qué desayunar, en el trabajo, en proyectos simples. Esa normalidad, tan frágil durante años, se volvió un regalo. Daniela floreció. Su mundo artístico tomó fuerza. Sus cuadros sobre madres e hijas, sobre casas que se defienden y heridas que cicatrizan, comenzaron a atraer interés real. Algunas personas que habían seguido nuestra historia en redes compraron sus obras como símbolo de apoyo. Verla triunfar era también mi victoria. Todo el dolor había creado resiliencia, no ruina. Yo también me reinventé. Fui invitada a dar charlas en asociaciones de cuidadores y centros comunitarios. Hablé de cosas que nadie me advirtió: el desgaste emocional, la soledad silenciosa, la necesidad de tener documentos claros para evitar disputas injustas. Conté que cuidar no significa renunciar a tus derechos, que el amor no debe confundirse con silencio. La primera vez que una mujer se acercó llorando a decirme: «Gracias a tu historia hablé con mis hermanos y arreglamos el testamento de mi padre», sentí que mi dolor tenía sentido. El hogar también cambió. Decidí reformar la habitación donde mamá pasó sus últimos años. No para borrar su memoria, sino para llenarla de vida. Ahora es un espacio luminoso, con plantas y cuadros de Daniela. Cada vez que entro, ya no siento un hospital improvisado, sino un refugio que honra su amor. Javier, poco a poco, siguió intentando pequeños acercamientos. Una vez me envió un mensaje pidiendo disculpas más extenso. Habló de terapia, de querer ser mejor padre para sus propios hijos. Aún no estoy lista para abrirle la puerta de par en par, pero al menos ya no llevo odio en el pecho. Eso también es victoria. En el segundo aniversario de la muerte de mamá, hicimos una ceremonia diferente. En vez de tristeza, música y recuerdos felices. Amigos y vecinos trajeron flores. Daniela leyó un texto precioso sobre las mujeres fuertes que sostienen familias enteras. Yo hablé de la importancia de proteger nuestra dignidad, incluso cuando duele. Mirando alrededor, comprendí que la justicia no fue solo ganar un juicio. Fue recuperar mi voz, mi lugar, mi historia. Aprendí que el amor que di no fue desperdiciado, aunque mi hermano intentara borrarlo con un papel. Nada puede invalidar años de cuidado verdadero. Hoy, cada rincón de la casa respira calma. En la sala hay risas, aromas de café y pinceles mojados de Daniela. En el jardín, un pequeño perro corre detrás de mariposas. Y en el altar de mamá arde una vela suave, testigo de que la verdad prevaleció. A quienes escuchan mi relato, les dejo una lección.
No temas hablar de lo que es justo. No confundas amor con sumisión. Protege el futuro legal de tu familia, porque el silencio puede ser el peor enemigo. Y, sobre todo, cuida tu corazón sin dejar de cuidar a quienes amas. He aprendido que la resiliencia se construye paso a paso, entre lágrimas y ballet. Empecé por mi salud. Durante los años de cuidado y conflicto me había descuidado. Chequeos médicos, terapias físicas para el dolor crónico de espalda causado por mover a mamá tantas veces, y visitas al psicólogo para trabajar la ansiedad que me despertaba a medianoche. La doctora que me atendía dijo una frase que quedó grabada. Sobreviviste, pero ahora necesitas vivir. Daniela fue parte fundamental de este proceso. Un domingo cualquiera llegó con un paquete enorme. Materiales de arte, pinceles, lienzos y una propuesta. Mamá, vamos a pintar juntas. No importa si sabes o no, pinta lo que sientes. Aquella tarde, entre colores y risas tímidas, descubrí un nuevo lenguaje para sacar todo lo que llevaba dentro. Mis primeros cuadros fueron caóticos, llenos de tonos oscuros y pinceladas rabiosas. Luego aparecieron claros, flores y cielos. Daniela me abrazó. Estás sanando. También volví a estudiar. Siempre quise terminar un curso de mediación familiar que había dejado a medias cuando mamá enfermó. Me inscribí en línea y cada clase era un recordatorio de que aún podía aprender, crecer y construir un futuro diferente. Conocí a otras mujeres que habían pasado por historias similares, cuidadoras, hijas invisibles, hermanas que sostienen familias mientras otros se marchan. Compartir con ellas fue profundamente sanador. La casa, antes campo de batalla, empezó a llenarse de proyectos nuevos. Convertí el cuarto de mamá en un estudio multifuncional, una biblioteca, un rincón para escribir y un pequeño altar donde sigue su foto. Allí escribí mis primeras reflexiones largas sobre lo vivido. Sin darme cuenta, ese diario comenzó a circular entre grupos de apoyo. Alguien lo compartió en redes y pronto recibí mensajes de personas que se sentían acompañadas por mis palabras. En paralelo, surgió una oportunidad inesperada. Un centro comunitario me invitó a dar talleres sobre cómo prepararse legalmente cuando se cuida a un familiar. Nunca imaginé hablar en público, pero acepté. Mi primera charla fue nerviosa y temblorosa. Sin embargo, al terminar, varias personas se acercaron a decirme que habían tomado notas para proteger sus casas y testamentos. Me diste valor, me dijo una mujer joven que cuidaba a su abuela. Esa frase me sostuvo durante días. La relación con Javier seguía siendo un terreno incierto. Hubo mensajes de arrepentimiento y algún intento de visita que rechacé. Aún no estaba lista para verlo cara a cara. Sin embargo, pude responderle sin odio. Un simple, necesito tiempo. Aprender a poner límites sin rencor fue uno de los logros más grandes de este nuevo capítulo. Daniela y yo empezamos tradiciones nuevas para resignificar fechas dolorosas. El aniversario de la muerte de mamá ya no es solo lágrimas. Cocinamos su receta favorita, invitamos a amigos cercanos, recordamos anécdotas felices. Ese día dejamos de ser víctimas y empezamos a ser herederas de su amor. A nivel interior, lo más difícil fue soltar la culpa. Muchas noches me pregunté si debía haber sido más dura antes, si debía anticipar la traición de Javier. La terapia me ayudó a entender que proteger mi dignidad no es ser egoísta, que amar no significa renunciar a todo, ni permitir abusos. Un giro inesperado llegó cuando un editor local leyó mi blog y me propuso escribir un libro. Al principio dudé. Abrir públicamente heridas tan íntimas parecía arriesgado. Pero luego pensé en cuántas mujeres silenciosas existen y acepté. El manuscrito creció lento, entre recuerdos y lágrimas, pero también esperanza. Título provisional. Cuidar y defenderse. Memorias de una hija invisible. En medio de este renacimiento personal, también aparecieron nuevas relaciones sociales. Vecinos que antes apenas saludaban empezaron a invitarme a actividades comunitarias. Conocí a un pequeño grupo de senderismo y volví a caminar por montañas que amaba de joven. El primer día que llegué Con todo este movimiento interno, la casa dejó de ser símbolo de conflicto para convertirse en un hogar elegido. Pinté la puerta principal de azul, un color que para mí significa comienzo. Sembré un jardín de lavandas y margaritas, las flores preferidas de mamá.
Cada mañana al regarlas le hablo en silencio, contándole avances y tropiezos. Aunque Javier sigue siendo un capítulo abierto, ya no me define. Mi identidad se reescribió. Soy cuidadora, sí, pero también sobreviviente, mujer que aprendió a pelear legalmente y a sanar emocionalmente. Ya no vivo con miedo a la siguiente traición. Confío en mi capacidad de defenderme. Este proceso también fortaleció a Daniela. Ella ha dicho varias veces que todo lo vivido la hizo más empática y valiente. Planea estudiar Derecho de Familia para ayudar a otros en casos como el nuestro. Ver cómo transforma el dolor en vocación es quizá el legado más hermoso que mamá nos dejó. Con el paso de las estaciones, la casa dejó de ser un recordatorio de pleitos y se volvió un refugio creativo. Un día Daniela trajo a un grupo de amigos artistas para pintar un mural en la pared del patio. Una madre abrazando a su hija bajo un árbol lleno de raíces fuertes. Mientras los veía trabajar, entendí que estábamos reclamando nuestro espacio, resignificando cada rincón. Las invitaciones para hablar siguieron aumentando. Asociaciones de enfermería, grupos de derecho de familia, incluso un pequeño programa de radio me contactaron para compartir mi experiencia. Al principio era intimidante, pero aprendí a transformar el relato en herramientas prácticas. Explicar cómo funciona un poder notarial, qué es un testamento actualizado, cómo documentar el cuidado brindado. Cada vez que terminaba una charla y alguien me decía, ahora sé protegerme, sentía que mi lucha había servido. También encontré una nueva tribu, mujeres y hombres que habían enfrentado herencias injustas, abusos legales y familiares ausentes. Juntos creamos un círculo de apoyo virtual. Allí compartimos consejos, lloramos, reímos y celebramos cada pequeña victoria legal o emocional. Ese grupo se convirtió en familia elegida, una red que jamás pensé encontrar. Un acontecimiento inesperado fue la oferta de un periodista que siguió nuestro caso. Quería contar la historia en un reportaje humano sobre cuidadores invisibles. Dudé mucho, pero acepté con una condición: que el enfoque fuera educativo, no sensacionalista. Cuando salió publicado, recibí cientos de mensajes de personas que decían sentirse vistas por primera vez. Entre ellos había abogados, jueces, enfermeras y sobre todo hijos e hijas que habían cuidado sin reconocimiento. En el terreno personal, aprendí a disfrutar otra vez de lo cotidiano. Cafés largos en la terraza, tardes de lectura, películas con Daniela sin interrupciones de abogados o tribunales. Volví a tocar la guitarra, un hobby olvidado. Esa música llenó de alegría silenciosa los espacios que antes eran tensión pura. Un momento clave fue mi primera Navidad sin miedo ni pleitos. Decoramos la casa con luces, invitamos a amigos nuevos y viejos. Por primera vez en años, la risa sonó natural. Miré a Daniela bailando con un gorro ridículo y sentí una gratitud inmensa. Habíamos sobrevivido y estábamos construyendo algo mejor. Javier, por su parte, mantuvo distancia pero mostró cambios pequeños. Pagó una deuda que tenía con mamá, envió un mensaje de disculpa más sincero. Incluso preguntó si podía enviar un regalo a Daniela. No abrí del todo la puerta, pero tampoco la cerré. Entendí que perdonar no significa permitir el daño, sino liberarse del peso. Mi terapeuta me ayudó a entender que la justicia alcanzada no borra el dolor, pero sí lo resignifica. Ya no me siento víctima, sino protagonista. Recuperé autoestima y aprendí que poner límites es un acto de amor propio y también hacia quien los necesita para cambiar. En paralelo, avancé con el libro. Escribir fue catártico. Cada capítulo cerraba heridas y abría espacio a la esperanza. Elegí un título definitivo: Entre el cuidado y la traición, la herencia de mi madre. Cuando la editorial aceptó publicarlo, Daniela lloró de orgullo. Me dijo: «Mamá, tu voz ayudará a otras mujeres a no sentirse solas». Ese fue el mejor reconocimiento que podía recibir. La publicación del libro trajo nuevos contactos. Abogados que me pidieron charlar con clientes, psicólogos interesados en el impacto emocional del cuidado prolongado, asociaciones de ancianos que querían dar herramientas a sus familias. De pronto mi dolor se convirtió en puente. La vida diaria recuperó su ritmo. Ahora me despierto temprano, preparo café, escribo unas líneas y salgo al jardín a saludar a las margaritas de mamá.
Daniela sigue con sus exposiciones y a veces viajamos juntas para presentaciones o talleres. Hemos aprendido a celebrar sin miedo. Si algo me ha enseñado todo esto, es que los vínculos de sangre no garantizan lealtad, pero también que la fuerza puede surgir donde menos esperas. En ti misma, en amigos que aparecen tarde, en comunidades que no conocías. Mamá no vivió para verme ganar, pero cada paso que doy honra su amor y su sacrificio. Hoy puedo decir que encontré paz sin olvidar lo sucedido. Mantengo mis documentos en orden. Hablo abiertamente con Daniela sobre legalidad y límites. También hemos hablado de compasión. No quiero que el rencor defina nuestra historia. Quiero que la justicia y la resiliencia sean el legado. Han pasado ya varios años desde aquel juicio que cambió el rumbo de mi vida. Hoy, cuando miro hacia atrás, la historia parece un largo túnel que atravesé sin saber si saldría viva, pero del que finalmente emergí con luz propia. Ya no soy solo la hija que cuidó en silencio, ni la mujer que tuvo que defender su derecho en un tribunal. Ahora soy alguien que aprendió a reconstruirse. El hogar que defendí no es solo ladrillos y paredes. Es símbolo de resistencia y de amor. Aquí nacieron nuevas tradiciones, nuevas risas, y también nuevos sueños. Daniela convirtió una de las habitaciones en estudio. Cada cuadro que pinta es una conversación con el pasado y una ventana al futuro. Yo escribo en la mesa donde antes revisaba facturas médicas. Ahora ahí nacen artículos, charlas y capítulos de un segundo libro que preparo sobre el poder silencioso de los cuidadores. El libro que publiqué no solo me dio voz, generó comunidad. Recibí cartas de mujeres en pueblos pequeños, de hombres que cuidaron a sus padres, de jóvenes que temen ser invisibles en sus propias familias. Algunos me contaron que, gracias a mi experiencia, se atrevieron a hablar de testamentos y poderes legales antes de que fuera tarde. Saber que mi dolor evitó otros dolores le dio sentido a todo. También entendí que el perdón es un proceso, no una obligación inmediata. Javier y yo mantenemos un contacto limitado y prudente. Ya no busco que cambie, ni que me pida perdón perfecto. Me basta saber que yo pude soltar el odio. Esa libertad interior es un triunfo silencioso. En las charlas, suelo repetir algo que aprendí a base de lágrimas. Amar no es desaparecerse a uno mismo. Quien cuida también merece cuidado. Es vital dejar constancia de tus esfuerzos, hablar de dinero y herencias con claridad y sin culpa, porque el silencio es terreno fértil para la injusticia. Defenderte no te hace egoísta, te hace responsable de tu propio valor. Cada aniversario de mamá sigue siendo emotivo, pero ya no duele como antes. Es un día de gratitud. Encendemos velas, contamos anécdotas que la hacen reír donde quiera que esté. Le hablo de Daniela, de mis talleres, de cómo seguimos adelante. Siento que ella sonríe, orgullosa de que el amor que sembró no murió, solo se transformó. He aprendido que la justicia puede tardar, pero vale la pena perseguirla. Que una mujer común puede enfrentarse a sistemas complejos y ganar si se arma de información, apoyo y coraje. Y que del dolor puede nacer una vida nueva, inesperada y llena de propósito. Cuando cierro los ojos y pienso en el camino recorrido, ya no veo a una víctima, sino a una mujer entera. Y sé que cada espectador que escucha mi historia quizá encuentre una chispa de fuerza para defender su verdad. Ese es el mayor legado que puedo ofrecer. Tras el lanzamiento del libro, mi vida tomó un giro inesperado. Aquella experiencia que nació del dolor se convirtió en un puente hacia otras realidades. Comenzaron a llegar invitaciones no solo de mi ciudad, sino de distintas partes del país. Me pedían que contara mi historia en congresos de trabajo social, en charlas sobre derecho de familia, incluso en universidades donde estudiantes de psicología analizaban el impacto emocional del cuidado prolongado. La primera vez que hablé ante un auditorio grande, sentí el corazón desbocado. Más de 200 personas escuchaban en silencio. Había cuidadores jóvenes, hijos que temían repetir mi historia, abogados que buscaban entender el lado humano de las disputas familiares. Al terminar, una mujer se me acercó llorando. Pensé que estaba sola. Ahora sé que puedo protegerme y que no tengo que pedir perdón por defender lo que es justo. Aquella frase me hizo comprender que mi voz tenía poder más allá de mis paredes. Formamos un pequeño colectivo llamado Guardianes Invisibles. Éramos un grupo diverso.
hijas, hijos, sobrinas, esposos que habían cuidado sin reconocimiento. Nos reuníamos por videollamada cada semana para compartir información legal básica, estrategias para cuidar sin perderse uno mismo, y sobre todo, apoyo emocional. Lo que empezó siendo un refugio se volvió una fuerza organizada. Comenzamos campañas para sensibilizar sobre la importancia de testamentos claros y poderes notariales actualizados. Daniela diseñó el logo del grupo. 2 manos entrelazadas que sostienen un corazón protegido por un círculo. Lo compartimos en redes y pronto se sumaron decenas de personas. Algunos ofrecieron asesoría legal gratuita. Otros contaban experiencias para que nadie cayera en los mismos errores. La red creció rápido. Conocí a Lucía, una mujer que cuidó 10 años a su padre y terminó expulsada de la casa familiar por sus propios hermanos. Escuchar su dolor me recordó el mío, pero también me mostró que juntos podíamos encontrar caminos de sanación. Organizamos un taller gratuito para vecinos. Llegaron más de 50 personas. Hablamos de derechos, emociones y prevención de conflictos. Me sentí útil como nunca antes. Mi terapeuta celebró estos pasos. Convertiste el dolor en propósito, pero también en límites sanos. Compartes desde la fuerza, no desde la herida abierta. Tenía razón. Ya no hablaba para desahogarme, sino para dar herramientas y esperanza. La relación con Javier seguía distante, pero estable. Un día me escribió para contarme que también inició terapia. Dijo que leer fragmentos de mi libro le ayudó a entender el daño causado. No busco reconciliación completa, pero saber que tal vez rompa patrones para sus propios hijos me dio cierta paz. Mientras tanto, Daniela creció como artista comprometida. Pintó una serie titulada Herederas de Luz, basada en nuestras vivencias y en historias de mujeres del colectivo. Las obras se expusieron en una galería local. Aquella noche fue un triunfo silencioso. Ver a mi hija transformar el dolor en belleza me hizo llorar, pero de orgullo. Yo también descubrí placer en cosas sencillas: cocinar sin prisa, cuidar mi jardín de lavandas y margaritas, tocar guitarra al atardecer. La casa, que alguna vez fue trinchera, ahora es santuario. Cada rincón respira paz y aprendizaje. Con el paso del tiempo, Guardianes Invisibles dejó de ser solo un pequeño grupo virtual y comenzó a convertirse en un movimiento reconocido. Un día recibí un correo de una periodista de un canal nacional interesada en contar nuestra iniciativa. Dudé. La exposición mediática podía traer críticas y recordarme heridas. Pero Daniela me animó. Mamá, tu historia puede salvar a muchos antes de que sea tarde. La entrevista salió en un programa dominical y tuvo un impacto inesperado. Cientos de mensajes llegaron en pocas horas. Hijas y hijos cuidadores contaban que al ver el reportaje, hablaron por primera vez con sus familias sobre herencias, poderes y deseos de sus padres. Algunos me agradecieron por enseñarles a no tener miedo de protegerse. Otros confesaron que, gracias a nuestro testimonio, decidieron ir a terapia. Comprendí que lo vivido, aunque doloroso, estaba sanando a otros. Pronto empezaron invitaciones de asociaciones más grandes, colegios de abogados, congresos de psicología, entidades de asistencia social. Viajé a distintas ciudades contando no solo mi historia, sino también pautas concretas, cómo documentar gastos de cuidado, cómo pedir ayuda sin culpa, cómo mantener la dignidad cuando se enfrenta la codicia familiar. Cada viaje era una mezcla de nervios y orgullo. Nunca imaginé que mi voz sonaría tan lejos. Daniela me acompañaba a veces, tomando fotos y vendiendo copias de mi libro en pequeños stands improvisados. Entre charlas y ferias, fuimos construyendo una relación madre-hija distinta, ya no unidas solo por la supervivencia, sino también por un propósito común. En una conferencia universitaria conocí a Teresa, una abogada joven que quedó impactada con nuestro caso. Ella ofreció voluntariamente asesoría legal gratuita para miembros de Guardianes Invisibles. Con su ayuda, creamos guías sencillas que compartimos online, explicando términos legales complejos con palabras claras. Se descargaron miles de veces. La comunidad creció tanto que un día tuvimos que abrir un portal web. Allí la gente podía registrarse, contar su experiencia, acceder a recursos y foros moderados. Mi correo se llenó de agradecimientos y también de relatos duros. Gente expulsada de casas, cuidadores agotados, disputas familiares que recién comenzaban.
Aprendí a escuchar sin absorber todo el dolor ajeno, a ser apoyo sin ser salvadora. En medio de esa expansión, llegaron oportunidades personales inesperadas. Una editorial internacional quiso traducir mi libro. Un podcast famoso me invitó a conversar sobre resiliencia y derecho familiar. También recibí un premio local por labor social. Aunque me dio pudor, acepté pensando en mamá. Cada reconocimiento era, de algún modo, para ella. La sanación también llegó en la forma de nuevas amistades profundas. Gente del colectivo se volvió familia elegida. Compartimos viajes, cumpleaños, apoyo emocional. Nos entendemos sin demasiadas palabras, porque venimos del mismo lugar de invisibilidad y lucha. El contacto con Javier se mantuvo prudente. A veces intercambiamos mensajes cordiales sobre fechas importantes. Él ha cambiado ciertos hábitos, cuida más sus palabras, y aunque la confianza no volverá, al menos hay respeto. Saber que nuestra historia quizá lo transformó un poco también es parte de mi paz. En lo íntimo, empecé a soñar con proyectos que antes parecían imposibles. Quizá estudiar derecho de forma formal, abrir una pequeña fundación para apoyar a cuidadores, viajar con Daniela a lugares que siempre quisimos conocer pero que la enfermedad de mamá y el conflicto legal nos impidieron visitar. Un día, mientras regaba las margaritas del jardín, pensé en todo el camino recorrido y sonreí sin lágrimas. Por fin mi vida ya no era solo reacción a la injusticia, sino creación activa de futuro. Los años siguieron y poco a poco, lo que comenzó como supervivencia se transformó en un proyecto de vida sólido. Guardianes Invisibles se consolidó como una asociación legalmente registrada. Conseguimos un pequeño espacio físico gracias a la donación de varias personas que leyeron mi libro. Allí, en una casa sencilla pero luminosa, se dan talleres gratuitos, asesorías legales básicas y grupos de apoyo. Cada vez que cruzo la puerta y veo a otros cuidadores siendo escuchados y orientados, siento que el círculo se cerró de la mejor manera. La labor se diversificó. Daniela lidera un programa de arte terapéutico para quienes llegan con el corazón roto después de años de cuidado y abandono familiar. Sus murales se multiplicaron por barrios y hospitales, convirtiéndose en mensajes de esperanza silenciosa. Teresa, la abogada que conocimos, coordina voluntarios que ayudan a formalizar testamentos y poderes. Yo sigo dando charlas, pero también formo a nuevos facilitadores para que el movimiento crezca sin depender solo de mí. En paralelo, mi vida personal encontró estabilidad. Recuperé amistades que se habían alejado en medio del juicio y la tristeza. Empecé a viajar. Daniela y yo hicimos el primer viaje soñado a Granada y paseamos por la Alhambra con una sensación de libertad que jamás pensé recuperar. También conocí a gente nueva, amistades con intereses similares, lectura, naturaleza, activismo social. El impacto del libro continuó. Se tradujo a inglés y portugués, lo que llevó mi historia a otros países. De repente recibí mensajes de cuidadores en Latinoamérica y España, y también de hijos e hijas en comunidades hispanas de EEU, que enfrentan problemas similares. Entendí que la injusticia en el cuidado familiar es global y que nuestras soluciones también pueden cruzar fronteras. En casa seguimos honrando la memoria de mamá con sencillez. Cada aniversario prendemos velas y recordamos frases suyas, pero sin tristeza paralizante. Incluso Javier envió una carta larga en uno de esos aniversarios. No pedía nada, solo relataba recuerdos buenos de infancia y agradecía que yo hubiera cuidado de mamá. Fue inesperado y sanador, aunque nuestra relación siga siendo limitada. En lo íntimo, aprendí a disfrutar de una soledad saludable. Por primera vez tengo tiempo para mí, leer, escribir, caminar. Aprendí que merezco descanso y alegría, que cuidar no significa extinguirse. Daniela se ha convertido en una mujer fuerte y compasiva. Está a punto de terminar la carrera de Derecho con enfoque en familia. Dice que quiere seguir mis pasos, pero con herramientas legales desde el inicio para evitar peleas como la nuestra. Ver su valentía me confirma que todo el esfuerzo y el dolor sembraron algo bueno. Mucha gente cree que mi mayor logro fue ganar el juicio, pero no es así. Lo verdadero es haber recuperado mi identidad y haber construido una comunidad que transforma el sufrimiento en apoyo real. Saber que otros hijos y hijas ahora tienen contratos claros, que ancianos pueden morir tranquilos porque sus deseos se respetarán, que cuidadores ya no se sienten invisibles. Ese es mi verdadero triunfo. Han pasado suficientes años como para mirar atrás sin temblar.
El eco de aquella traición ya no domina mis días. Ahora es una historia que cuento para prevenir, inspirar y sanar. La mujer que un día temió perderlo todo, se convirtió en referente para otras que caminan senderos parecidos. Cada mañana empiezo con un ritual sencillo: preparar café, abrir la ventana y dejar que entre la luz. El jardín de margaritas, símbolo de mamá, florece abundante. Me siento junto al altar y agradezco, no por lo que ocurrió, sino por la fuerza que descubrí en mí. Antes me veía como víctima. Hoy me reconozco como sobreviviente y creadora de un camino propio. Guardianes Invisibles sigue creciendo. Tenemos una red de abogados voluntarios, psicólogos que ofrecen sesiones gratuitas y un fondo de emergencia para cuidadores que enfrentan crisis económicas. Cuando firmamos la escritura del espacio comunitario definitivo, no pude evitar llorar. Ese edificio sencillo, lleno de vida, representa a cada persona que alguna vez se sintió invisible. Mi segundo libro está casi terminado. En él no solo narro mi experiencia, sino que recojo historias de otras voces. Hombres y mujeres que encontraron justicia, que aprendieron a poner límites y a sanar relaciones rotas. Lo llamé Herederos de Dignidad. Mi meta es que nadie vuelva a sentirse solo ni a tener miedo de reclamar lo que es justo. Daniela, ahora abogada, se ha unido de lleno a la causa. Juntas ofrecemos talleres sobre planificación familiar y derechos de cuidadores. Es hermoso verla hablar con seguridad, explicando leyes complejas con empatía. A veces la observo y pienso que mamá estaría orgullosa. Su nieta usando el dolor de su historia para cambiar la de otros. En lo personal, he vuelto a reír sin miedo. Salgo con amigos, viajo, exploro nuevos hobbies. No vivo para demostrar nada a nadie, solo para disfrutar lo que construí. Javier sigue distante, pero la rabia se fue. Aprendí a dejarlo en su camino. No todo vínculo se repara, y está bien. Si algo quiero que quien escuche mi relato aprenda es esto: hablar de dinero, herencias y cuidados no destruye familias, el silencio sí. Defender tu lugar no te hace egoísta, te hace justo. Amar sin límites claros puede ser el camino directo al abuso. Y sobre todo, tu vida no termina cuando alguien te traiciona. Puede empezar ahí mismo si decides reconstruirla. Mirando atrás, agradezco incluso los momentos oscuros. Fueron el fuego que templó mi carácter, la tormenta que me enseñó a navegar. Hoy sé que la justicia es posible, que la resiliencia se aprende, y que el amor verdadero, el que mamá me dio y el que ahora me doy a mí misma, es indestructible. Así cierro este capítulo largo, sabiendo que la casa que defendí ya no es solo un techo, sino un santuario de dignidad y esperanza. Y cada vez que alguien me dice «tu historia me salvó», siento que mamá sonríe, orgullosa desde algún lugar.